Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 18 de Kislev, continuamos con nuestro shiur de Halakha Yomit. Hoy día veremos Parashat Vayishlach. Nos vamos a concentrar en qué se esconde tras el beso que le dio Esav en el cuello a Jacob Avinu. La Torah en nuestra Parashat nos trata sobre el reencuentro que hubo entre Jacob Avinu y su hermano Esav después de que han transcurrido cerca a 30 años sin verse. En la escena donde la Torah describe el reencuentro de ambos, existe algo específico lo cual deseamos analizar. Algo lo cual veremos que esconde cosas bastante interesantes. Viene la Torah y nos dice que cuando Esav vio a Jacob, Vayarotz likrato vejabekeu. Corrió Esav hacia el encuentro con Jacob y lo abrazó. ¿Lo abrazó? ¿Cómo puede ser que lo haya abrazado? Si sabemos que a Esav lo único que deseaba era matar a Jacob, tal como trae la Torah, que al momento en que Esav descubrió que Jacob había recibido las bendiciones que supuestamente él tenía que recibir, dijo, Vayomer Esav belibó, y dijo Esav dentro de su corazón, Ykrevu yeme evel avi ve'arga et Jacob achi. Llegará el momento en que fallezca mi padre Yitzhak y voy a matar a mi hermano Jacob. Por ende, ¿cómo puede ser que lo haya abrazado? Es más, continúa la Torah y nos dice, Vaipol al tzavarav vaishakeu. Esav se cayó sobre el cuello de Jacob y lo besó. Acción la cual convierte toda esta escena en algo aún más curioso. Es decir, Esav, quien quería matar a Jacob, no solamente lo abraza al verlo, sino que también lo besa. En realidad, después del análisis que deseamos profundizar hoy, Be'ezrat Hashem, veremos que las cosas no son tan literales como se ven, sino que este verso esconde un secreto sumamente importante. Si nos fijamos bien, la palabra Vaishakeu y lo besó está escrita en la Torah con una acentuación sobre ella, la cual rara vez se ve en la Torah escrita. La palabra viene acompañada de un punto sobre cada letra, totalizando 6 puntos que se encuentran todos a la misma altura. Este fenómeno automáticamente nos viene a decir que el significado de esta palabra no es literal. Es decir, claramente lo que estaba haciendo Esav no era tratar de besar a Jacob, sino que la intención que poseía era algo más allá. Ahora, ¿qué era lo que estaba tratando de hacer? El Rashi trae sobre esta palabra Vaishakeu y lo besó, que existe una divergencia de opinión entre los sabios sobre cuál es el significado que esconde esta palabra. La primera opinión que trae Rashi es la de Midrash en Bereshit Rabbah, que entra una braita del Sifri donde dice que en realidad Esav no estaba besando a Jacob con todo su corazón, sino que la intención con la cual lo estaba haciendo era algo turbio. Y por otro lado, la opinión que trae Rabbi Shimon Bar Yochai, que nos dice que Alachai sheyadua she'Esav sonel Jacob. Es una ley establecida que es conocido que Esav odia a Jacob, a su hermano. Ela, shenichmeru rachamav be'ota sha'a, benashko bechol libo. Solo que en aquel momento se despertó la misericordia de Esav y besó a Jacob bechol libo, con todo su corazón. Lo hizo de verdad. En Midrash Rabbah y en Pirkei de Rabbi Eliezer aparece que en realidad lo que Esav estaba intentando hacer no era besar a Jacob en el cuello, sino que estaba intentando morderlo en el cuello. Por eso traen ahí que al tikri vaishakeu, no vayas a leer vaishakeu y lo besó, sino que vainshecheu y lo mordió. Pirkei de Rabbi Eliezer trae que el momento en que Esav intentó morder a Jacob en el cuello, Akadosh Baruj Hu hizo un milagro increíble y convirtió el cuello de Jacob en el mismo material del cual están hechos los dientes de la persona. Material el cual sabemos que es conocido, que es uno de los compuestos más duros que hay en el cuerpo humano. Y por el momento en que Esav lo mordió, aquel material causó que se le rompieran todos los dientes a Esav. Esto explica por qué el verso dice Vaishakeu vaivku, y lo besó y lloraron. ¿Por qué lloraron? Ya que Esav lloró por el dolor de que se le habían rompido todos los dientes. Y Jacob lloró por el dolor de que se le convirtió el cuello en diente. Ahora, lo que nos gustaría analizar hoy, Be'ezrat Hashem, es qué intención tenía Esav al morder a Jacob en el cuello. Ya que si en realidad su intención era matarlo, entonces, ¿por qué no ocupó otro método? Sabemos que Esav era un gran cazador.
Por ende, ¿por qué no utilizó una de las armas que seguro traía consigo mismo? Veremos, Be'ezrat Hashem, que existe una intención oculta tras la acción de Esav al atacar el cuello de Jacob. En la parasha de Vaigash está escrito lo siguiente: Vaipol al tzavare Benyamin achiv vayefk. Verso en el cual la Torah nos relata que Yosef, al encontrarse con su hermano Benjamín, lloró por los cuellos de Benjamín. Y los mefarshim, los comentaristas, preguntan ahí, ¿por qué la Torah escribió cuellos en plural? Si es que una persona tiene solamente un solo cuello. A lo que explica Rashi y el Ikar Siftei Chachamim, que el cuello se compara con el Bet HaMikdash, tal como lo vemos en Shir HaShirim, Tzavarech Kemigdal Hashem. Y la razón de por qué el cuello se compara con el Bet HaMikdash es porque en el cuerpo humano, la cabeza es la parte donde se contiene la Neshama, que es la parte más elevada del alma, resultando ser la parte más importante del cuerpo. Y en consecuencia, la cabeza de la persona representa a Hashem Yitbaraj, quien es lo más importante de este mundo. Y por otro lado, el resto del cuerpo del ser humano, el cual está compuesto de distintos miembros que todos son necesarios para su supervivencia, se lo compara con Am Israel, quien también está compuesto por distintos miembros, donde cada uno es importante y necesario para su existencia. Ahora, ¿qué conecta el uno con el otro? El cuello de la persona, lo cual en cierto modo representa el Bet HaMikdash, ya que de la misma forma que el cuello posee dos conductos, uno llamado Veshet, el cual se utiliza para comer, y el otro llamado Kané, el cual se utiliza para respirar y hablar. Asimismo, el Bet HaMikdash se encontraba ahí el altar conocido como el Mizbeach, donde se traían sacrificios que de ellos comían los Kohanim y a veces también las personas, dependiendo de qué tipo de Korban sea. Y por otro lado, en el Bet HaMikdash también se encontraba el lugar del rezo de las personas. Y en consecuencia, de la misma forma que el cuello conecta el cuerpo del ser humano con su cabeza, asimismo el Bet HaMikdash conecta entre Knesset Israel y Akadosh Baruj Hu. Por ende, tal como trae Rashi, en nombre de la Gemara de Megillah, en Daf Tet Vav, Tet Zayin Amud Bet, la página 16, al decir a Torah que Yosef lloró por los cuellos de Benjamín, en realidad viene a decirnos que Yosef logró ver por profecía los dos Bet HaMikdash que iban a ser construidos en la parte de la tierra de Israel perteneciente a la tribu de Benjamín, que es Yerushalayim, y que luego iban a ser destruidos. Por eso lloró. En otras palabras, vemos de acá que el cuello de Jacob Avinu representa nuestro amado Bet HaMikdash. Por eso está escrito en Shir HaShirim, Tzavarech Kemigdal Hashem. Tu cuello es como una torre de diente, haciendo referencia al milagro que sucedió con Jacob Avinu al momento en que Hashem Yitbaraj convirtió su cuello en diente para así evitar que Esav logre dañarlo. La Torah en Parashat Re'eh nos habla sobre los animales puros e impuros para saber qué podemos comer y qué no. Lo cual, bien sabemos, que se requieren dos signos para que el animal se considere puro, siendo uno de los signos, en el caso de los animales terrestres, que tengan pezuñas, lo cual se llama Mafreshe Parsa, y el otro signo es que sean rumiantes, lo cual se llama Ma'ale Gera. Interesantemente, la Torah viene y nos nombra 4 tipos de animales, los cuales poseen uno de estos signos, pero no los dos, advirtiéndonos que tengamos mucho cuidado y que no vayamos a confundirnos pensando que son kasher. ¿Cuáles son estos animales? Por un lado tenemos el camello, se llama Gamal, la liebre, que se llama Arnevet, y el conejo de montaña, que se llama Shafán, quienes los tres son rumiantes, pero no tienen pezuñas. Y por otro lado tenemos al cerdo, que se llama Hazir, quien no es rumiante, pero sí tiene pezuñas. Sin embargo, hay algo bastante interesante en la forma en que la Torah escribió a estos 4 animales. Y esto es que, si nos fijamos bien, los primeros 3 animales, que son el camello, que es el gamal, la liebre, la que se llama Arnevet, y el conejo de montaña, que se llama Shafán, aparecen en un mismo verso. Y en cambio el cerdo, que es el Hazir, aparece por sí solo en el verso siguiente. Pregunta el Midrash: ¿qué mérito tuvo el cerdo de obtener un verso para sí solo? A lo que contesta el Midrash que en realidad estos animales que vemos acá no son simples animales,
sino que cada uno de ellos representa uno de los 4 exilios a los que fue sometido Am Israel a lo largo de la historia. El camello representa el exilio de Babel. El conejo de montaña representa el exilio de Madai. La liebre, el exilio de Yaván, y el Midrash explica ahí extensamente en verdad cuál es la conexión entre ellos, trayendo también ahí versos que explican y prueban la conexión entre ellos. Y al final viene Midrash y nos cuenta que el cerdo, llamado Hazir, que es el último animal nombrado en la Torá, representa el exilio de Edom, que es el exilio causado por la descendencia de Esav. ¿Y por qué tuvo el mérito de recibir un verso por sí solo? Contesta el Midrash, Rabbi Yohanan Amar, Sheshkula Galut Edom Keneged Shloshtam, dado que el exilio de Edom equivale a los otros 3 exilios juntos, Bekoshi, Berishut, Ubashiabut, tanto la dificultad que va a involucrar, como también respecto a la maldad y el nivel de sometimiento que va a haber en aquel exilio. Es por eso que el cerdo recibió un verso por sí solo, mientras que los otros 3 animales fueron escritos juntos en un solo verso, ya que el exilio del cerdo, que es Edom, va a ser el exilio más largo que va a haber, exilio que nos encontramos viendo ahora, el cual lleva cerca a 2000 años. En Midrash está algo bastante interesante. Si nos fijamos bien, los primeros 3 animales poseen un solo signo kasher, es decir, son rumiantes, ma'ale gera. ¿Qué hace un rumiante? Devuelve a su boca la comida que tragó y luego la vuelve a masticar. Aunque Midrash explica que cada uno de estos 3 exilios, que son representados por el camello, el conejo de montaña y la liebre, Goreret Malchut Harea, traen y devuelven otro reinado después de ellos, el cual involucra otro exilio. Por eso se llama el rumiante Ma'ale Gera. Sin embargo, el cerdo no es así, solamente tiene pezuñas. Porque el Midrash dice, Vetahazir hu Edom, ve'u Gera lo igar, she'ena goren malchut harea, el cerdo es Edom, y no va a tener el efecto de un rumiante, dado que después de su exilio, no va a devolver a otro exilio, causando otro exilio, a otra malchut, otro reinado. Es decir, es el último exilio, el exilio final. Por esto, el cerdo no es rumiante, y una vez que traga su comida, no la vuelve a devolver. Luego viene el Midrash y pregunta, ¿por qué se lo llama al cerdo bajo el nombre de Hazir? Contesta el Midrash, Shemehazeret atara lebaalea, dado que le devuelve la corona a quien le pertenece. Es decir, el hecho de que el cerdo se llama Hazir claramente no es una coincidencia, sino que la palabra Hazir viene de la palabra leharzir, que es devolver, para insinuarnos que después del exilio de Edom, la corona será devuelta a Israel con la esperada de la llegada de Melech HaMashiach. Sin embargo, lo que nos queda por analizar es qué tipo de conexión existe entre Esav y el cerdo, como para que la Torá haya asimilado al cerdo con exilio causado por Edom. Rashi nos trae en Parashat Toledot, en nombre de Midrash Rabbah, que a Esav se lo compara con un cerdo. ¿Y por qué? Dado que el cerdo es un animal el cual, cuando está acostado, extiende sus patas hacia adelante, mostrando sus pezuñas. ¿Y para qué lo hace? Para decir, miren, soy kasher, a pesar de que todos sabemos que en realidad no lo es. Dado que si bien tiene pezuñas, igual así le falta ser rumiante para ser kasher. Entonces, ¿por qué Esav se lo compara con un cerdo? Explica Rashi que Esav siempre intentó mostrarse como si fuera un tzadik, quien estaba siguiendo los pasos de su padre Yitzhak. Pero en realidad era una persona sumamente malvada, tal como lo hemos visto en shiurim anteriores. Rav Dessler, en su libro Michtav Me'Eliyahu, trae que cada uno de los 4 exilios que hemos pasado viene a actuar como una vacuna para Am Israel con el fin de prepararnos para la llegada de Melech HaMashiach. Es decir, que de la misma forma que al momento de vacunar a una persona sobre alguna enfermedad, lo que técnicamente se hace es ingresar aquella enfermedad en cierta dosis dentro del cuerpo de la persona para que su cuerpo aprenda a luchar y superar dicha enfermedad, convirtiéndolo en inmune. Asimismo, Kadosh Baruj Hu, en cada uno de los 4 exilios, nos sometió a distintos desafíos sobre los cuales nos teníamos que vacunar como pueblo. A Esav, ¿qué desafío representa? Esav representa el odio hacia un hermano, tal como trajo Rabbi Shimon Bar Yochai, que alajá hi sheyadua she'esav sonel Yaakov. Es una ley establecida que es conocido
que Esav odia a su hermano Jacob. De ser así, habiendo entendido esto, y habiendo entendido que el cuello representa el Bet HaMikdash, entonces, ¿por qué a Esav mordió en el cuello a Jacob? Rabotai, nosotros sabemos que el segundo Bet HaMikdash fue destruido por motivos de Sinat Hinam, que es odio gratuito. Y sabemos que la única forma de poder reconstruirlo y traer de una vez por todas a Melech HaMashiach, dando fin a este exilio de Esav que nos encontramos ahora, va a ser aquel día en que logremos vacunarnos de este odio gratuito. Un odio entre hermanos, el cual no posee ningún tipo de justificación. Por ende, Yehi Ratzon, Shinizke lirot et ma'alat chaverenu ve'lo et chesrono. Que sea la voluntad del cielo, que aprendamos como pueblo a ver y concentrarnos en las cosas buenas que posee nuestro prójimo y no en sus falencias. Shabbat Shalom Burach.